Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la tipología del asentamiento en Leticia. Y es que como tal, podemos ver que a través de las vistas satelitales nos muestran como Leticia como un centro urbano compacto y lineal pegado al río Amazonas, con tejido urbano denso cerca al malecón, que es como la parte administrativa y comercial del lugar, y franjas más dispersas hacia el interior, ya realmente llegando a la selva. El trazado urbano muestra calles en cuadrículas cerca al río, que se prolongan en forma más fragmentada hacia el interior, adaptándose a condiciones del terreno y caminos de acceso. Leticia como tal funciona principalmente como un puerto y nodo de conexión fluvial y terrestre además, que podemos observar en las distintas imágenes, como lo son las vistas satelitales que se tomaron con Google Maps, y también se puede ver a través de la imagen tomada del libro de Viveros de Castro, en la cual podemos observar las distintas configuraciones que se tienen directamente en Leticia, que realmente tienen una cuadrícula y a través de su lejanía hacia la selva se va dispersando esta cuadrícula. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la tipología del asentamiento de la comunidad indígena de Nazaret. Y es que como tal la comunidad indígena de Nazaret es un resguardo indígena ubicado en la cercanía del río Amazonas. Su localización ribereña como tal nos define completamente su forma y funcionamiento. El asentamiento presenta una tipología ribereña compacta, realmente, con viviendas agrupadas cerca al borde del río y organizadas alrededor de espacios comunitarios. Las construcciones principalmente de un nivel utilizan materiales locales como lo pueden ser la madera o la palma como tal. Y también podemos hablar un poco del acceso principal y es que como tal es el río Amazonas, por lo que el muelle y la ribera funcionan como eje estructuralmente de este asentamiento indígena. Excelente. Ahora vamos a hablarles de un servicio ecosistémico tanto para la ciudad de Leticia como para la comunidad de Nazaret. En este caso escogimos el aprovisionamiento de agua potable. Sabemos que los servicios de aprovisionamiento son aquellos en los que las personas o comunidades se ven beneficiadas de bienes materiales que ya puedan ser alimentos, agua, materias primas como madera, que salen de algún ecosistema. En este caso, escogimos el beneficio que le da a las personas el agua potable, dulce, disponible para el consumo humano, que se obtiene en los ecosistemas, ya que pues esto es fundamental y es muy importante para las necesidades básicas y básicamente la subsistencia y supervivencia de cualquier ser humano. En el caso de Nazaret, el servicio del aprovisionamiento de agua potable se obtiene a partir de un sistema SCAL, que quiere decir Sistema de Captación y Potabilización de Agua Potable. Según la FAO, Colombia, en 2023, la comunidad indígena dependía del agua del río que no tenía tratamiento antes de que se instalara este sistema, lo cual generaba problemas de salud, principalmente en niños y adultos mayores, por lo cual la instalación de este servicio fue fundamental. Podemos decir que este sistema SCAL almacena hasta 50.000 litros de su capacidad máxima y potabiliza 6.000 litros diarios. Opera todo el año sin falta y actualmente está beneficiando a aproximadamente 135 familias. En Leticia, el aprovisionamiento de agua potable viene en mayor medida de la quebrada Yaguarcaca. Esta quebrada es la principal fuente del acueducto de este municipio. Ahora, ¿qué ocurre? A pesar de que este acueducto tiene una cobertura del 78% en la zona urbana, tiene un nivel de riesgo del 17%. Esto hace que, aunque hay personas que beban esta agua y sea la fuente principal de agua en la ciudad, no sea recomendable para el uso humano. Entonces, ¿esto que nos genera? Que el agua potable se tenga que obtener de botellas de plástico, lo cual genera una dependencia al plástico y unos costos extras, lo cual tiene impactos tanto de salud como ambientales dentro de la ciudad. Como tema generador de diálogo escogimos el ciclo del uso del agua, ya que en Habitar la Amazonía, ciudades y asentamientos sostenibles se enfatiza que la Amazonía colombiana está estructurada por grandes cuencas hidrográficas, Amazonía y Orinoco. Los ecosistemas cumplen funciones de regulación hídrica, purificación del agua y soporte de la biodiversidad, y es necesario generar procesos de diálogo, reflexión, acción, referente a temas urbanos como el ciclo del uso del agua dentro del marco de la ODS y la sostenibilidad territorial. Aquí pueden ver en un cuadro comparativo los ciclos del uso del agua entre Leticia, que es nuestra ciudad, y nuestra comunidad indígena de Nazaret. Entonces, Leticia, la capital del departamento del Amazonas, pues el agua cumple muchísimas funciones. Por ejemplo, el servicio de aprovisionamiento del agua potable, el servicio de regulación, que eso quiere decir las inundaciones estacionales del río Amazonas. Obviamente el servicio cultural, que es la relación simbólica que tienen con el río. Sin embargo, como ciudad amazónica en expansión, dentro del sistema urbano regional descrito por el Sinchi, enfrenta pues varias tensiones. El crecimiento urbano primero no siempre está planificado, limitaciones en infraestructura de tratamiento de aguas residuales, la vulnerabilidad frente a crecientes y sequías asociadas al cambio climático, que es muy importante, la contaminación derivada de residuos sólidos y vertimientos domésticos.
Entonces, en este contexto, el ciclo urbano del agua tiende a fragmentarse. Primero la captación, después el consumo, el vertimiento y luego pues el impacto sobre el ecosistema fluvial. Entonces, el problema central es que el modelo urbano convencional trata el agua como recurso utilitario, no como parte de un sistema socioecológico integrado, y la comunidad de Nazaret se inserta en una lógica distinta. El agua no solo es un recurso, sino es un territorio vivo, está obviamente vinculada a prácticas culturales, alimentarias y espirituales, y el ciclo del agua se integra a dinámicas forestales y agrícolas tradicionales. Entonces, desde la perspectiva de la urbanización indígena, los pueblos indígenas no abandonan sus territorios al relacionarse con centros urbanos. Entonces, más bien generan formas de articulación urbano-rural, dinámicas y pues multisituadas. Entonces, en Nazaret el uso del agua suele estar vinculado al consumo directo de fuentes superficiales o sistemas básicos, pesca y seguridad alimentaria, prácticas culturales asociadas al río, y sin embargo también enfrentan riesgos como contaminación proveniente de los centros urbanos, los cambios de los regímenes de lluvia y la dependencia creciente de bienes urbanos. Como se ha mencionado antes, nos encontramos con que el diseño, la planificación de la ciudad de Leticia o el asentamiento de la comunidad de Nazaret son sustancialmente distintos. En primer lugar tenemos a la ciudad que es Leticia, con un trazado urbano en teoría planificado, pero planificado pues digamos, las características que se han dado es que es un trazado urbano en cuadrícula de crecimiento denso en dirección a la selva y una visión utilitaria de territorio. Y esta visión utilitaria es lo que ha marcado su planificación. Es una planificación en torno a la actividad económica principal de Leticia, que es fungir como un puerto. Por otro lado, en Nazaret tenemos pues, un asentamiento ribereño, compacto con viviendas hechas de materiales locales y un diseño en torno a los espacios comunitarios, el cual tiene una planificación mucho más dirigida hacia ver el río como no una fuente de ingresos económicos, sino una fuente de sustento material y una forma de transporte. Adicional a eso se ha visto que en Leticia pues la cobertura del agua es de un 78% en la zona de la ciudad. Sin embargo, esta cobertura de agua no se considera apta para consumo humano. En cambio, pues en Nazaret se ha usado el sistema de captación de lluvia que pues, le permite a las familias, a 135 familias de la comunidad, poder hacer uso y consumo del agua. Esto en parte también porque el consumo del agua del río les ha sido nocivo a la comunidad en sí misma. Pero, ¿esto cómo se relaciona? La relación que guarda la planificación de la ciudad y el asentamiento está directamente relacionada también con cómo se ha entendido el uso del agua. Es decir, el asentamiento está planificado como un asentamiento comunitario, desde el punto de vista de la cosmovisión indígena y las utilidades propias de poder vivir en él, con las necesidades de cubrir el acceso a agua, el acceso a transporte, el acceso a alimentación. En cambio, la ciudad está pensada para cumplir con estándares de calidad pensados desde la legislación. Dígase de la misma forma, el agua que se utiliza en Leticia está directamente proporcionada para tener servicio o acceso al servicio de acueducto y agua, no para ser consumida. Y la planificación de esta pues, se relaciona de la misma forma en cómo se planificó la ciudad. Es decir, la ciudad está pensada en satisfacer una necesidad económica, digamos, más bien gubernamental de funcionamiento de la zona, más que una necesidad económica para pues, los habitantes en específico. Del mismo modo, se establece pues, que esta planificación tiene como consecuencia principal la vulneración a los derechos de salud y agua potable, al medio ambiente sano, a derechos culturales y territoriales y a los derechos a la ciudad y la infraestructura. Entonces llegamos a preguntas e ideas que nos genera este tema. Y bueno, primero este tema pues permite discutir cómo integrar saberes indígenas en la gestión urbana del agua, cómo evitar que el crecimiento urbano afecte la calidad hídrica de comunidades cercanas a las ciudades, cómo diseñar sistemas de saneamiento acordes con la realidad del Amazonas, cómo pasar de una visión sectorial a una gobernanza hídrica intercultural, que es lo necesario en el Amazonas. Y ya por otro punto, Río Umbarila y Salazar Cardona en el 2018 señalan que no existen modelos únicos de ciudad amazónica, sino que cada una debe construir su identidad en función de su entorno natural y cultural. Y si esto lo aplicamos un poco a nuestro caso, que es Leticia Nazaret, esto implica muchas cosas. Por ejemplo, reconocer al río Amazonas como eje estructural del sistema socioecológico, incorporar la cosmovisión indígena en la planificación urbana, obviamente diseñar infraestructura resiliente a ciclos de inundación, que es lo que se ve en el Amazonas, promover educación ambiental intercultural y articular ciudad y comunidad dentro de una lógica de cuenca, no de límites administrativos.
parte quisimos comparar cómo la educación en la ciudad de Leticia y en la comunidad indígena de Nazaret, que están ambas ubicadas en el Amazonas. En Leticia la educación se da sobre todo en instituciones públicas, pero todavía hay muchas limitaciones. A pesar de ser la capital del departamento, las escuelas tienen pocos recursos, los maestros y los estudiantes deben adaptarse a las condiciones del territorio, al clima y a las distancias. En cambio, en Nazaret, la educación es mucho más comunitaria, se podría decir. Los niños aprenden lo básico, pero también se enseñan valores como el respeto por la naturaleza y las tradiciones de su pueblo. La escuela no solo es un lugar para estudiar, sino también un espacio donde la comunidad se une y comparte su conocimiento. Con esto queríamos mostrar cómo cada lugar enfrenta sus propias dificultades, pero también cómo ambos buscan mantener la educación como una forma de crecer y conservar su identidad. A partir de esta comparación pensamos en una idea innovadora que pueda conectar a los dos lugares. Escuela en movimiento. Esta propuesta busca que los estudiantes de Leticia y Nazaret puedan compartir sus experiencias a través de un programa de intercambio educativo y cultural. La idea es que los jóvenes de Leticia viajen a Nazaret para conocer su entorno, aprender sobre biodiversidad y participar en actividades tradicionales. Luego, los estudiantes de Nazaret irían a Leticia para asistir a talleres de ciencia, arte o tecnología, entre muchos más. Así se crearía un intercambio donde ambos grupos aprendan de forma práctica y vivan la educación fuera del aula, mezclando la ciencia con la tradición. El objetivo principal es fortalecer la identidad amazónica, fomentar el respeto entre culturas y promover una educación más conectada con la realidad del territorio. En Leticia y Nazaret, el turismo es un desafío muy grande, porque aunque impulsa la economía local y fortalece el intercambio cultural con las comunidades indígenas, también genera presiones sobre el medio ambiente y la identidad cultural que son propias de la Amazonía. Mientras Leticia recibe un turismo más masivo, asociado a infraestructuras desarrolladas y a actividades ecológicas y de aventura, lo que exige un manejo responsable de residuos y de flujo de visitantes, Nazaret apuesta por un turismo comunitario más controlado y que es promovido por la misma comunidad y pues como organizado por la misma comunidad, que busca conservar sus saberes tradicionales, pero que si no se gestiona adecuadamente puede poner en riesgo precisamente esa cultura y pues su atractivo, que es la cultura y la relación que tiene con la selva. Las soluciones para este desafío pueden ser promover ciudades sostenibles en la Amazonía, en las que sea clave integrar la planificación urbana con conservación mediante infraestructura vial multimodal respetuosa de la selva. Soluciones basadas en la naturaleza, como restauración de bosques o programas como paisajes sostenibles de la Amazonía. Además de ejemplos verdes, monitoreo tecnológico, alianzas multinivel y estrategias como Artemisa para reducir deforestación y armonizar desarrollo humano con ecosistemas.